Comenzamos, queridos. Entonces, antes de hacer la clase, quería mostrarles esto que tiene que ver con el cierre de la evaluación de proceso. ¿Ya? El cierre es el 17 de julio, seguramente su profesora jefe ya les ha comentado un poco de esto. Y la idea es que en esa fecha nosotros coloquemos nuestra primera nota al libro. ¿Ya? Esa nota se va a colocar en base a las actividades que ustedes han entregado, dentro de las cuales hay dos que corresponden a una evaluación, pero como ustedes saben, como yo ya les dije antes, Frankenstein y la evaluación de unidad se van a promediar y va a quedar la mejor nota en este caso, ¿ya? Para poder ir mejorando sus resultados. Entonces, ¿cómo va a funcionar esta nueva escala de nota? Nosotros el día viernes, si no mal me equivoco, tuvimos una reunión donde se nos presentó esta nueva escala que se va a utilizar en todas las asignaturas. Esta escala lo que evalúa es un porcentaje de logro, ya lo que ustedes han podido responder o rendir durante este proceso online. ¿Y cómo funciona? Las personas que tengan entre un 30% y un 59%, yo acá le puse 30 de base porque en realidad hay que tener un mínimo, tienen nota 4, ¿ya? Las personas que tengan entre un 60 y un 69 tienen nota 5. Las personas que tengan entre un 70 y un 79 es un 5,5. Las que tienen entre un 80 y un 89, un 6. Y un 90 y un 100, un 7. Todos siempre alcanzan a hacer alguna actividad o tuvieron algún problema puntual, entonces ahí como que hay un pequeño lapso ahí que se puede transar. Ahora, nosotros hemos hecho en total 9 actividades, ¿ya? La de la clase 1 y 2, que están las dos juntas, pero se cuentan por separado. La clase de Frankenstein, ¿cierto? Donde ustedes dieron una evaluación. La tarea número 4, la 5, la evaluación de la unidad, la tarea 11, la 13, que es la de hoy, y próximamente vamos a tener la tarea 14, que esa se va a entregar el 14 de julio, ¿ya? Ahí tendríamos 9 tareas. Si nosotros quisiéramos pasar eso a esta escala, quedaría de la siguiente manera. Las personas que tienen entre 3 y 4 tareas quedarían con nota 4. Las que tienen 5 tareas realizadas quedarían con nota 5. Por favor, pongan silenciar a su micrófono. Perfecto. Las personas que tienen 6 tareas quedarían con 5,5. Las personas que tienen 7, un 6. Y las que tienen entre 8 y 9, o 8 y 9, mejor dicho, quedan con nota 7. ¿Ya? ¿Se comprende la forma de evaluar la evaluación de proceso? Valga la redundancia. Sí, sí. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Ya, queridos, algo súper importante, sí, antes de continuar. Las evaluaciones de proceso quedan registradas en la plataforma. Hay gente que, por ejemplo, la evaluación de la unidad me ha enviado el link de los videos por el chat o también me lo ha mandado por el correo. Eso lo tienen que entregar por medio de la plataforma donde dice entregar tarea. Ustedes pegan el link ahí y lo entregan. También pueden adjuntar el link, hay bastantes opciones con las cuales ustedes pueden entregar cosas ahí en las tareas, por lo tanto tiene que quedar registrada como que usted la entregó, ¿ya? Eso es muy importante porque eso me sirve a mí también para llevar un registro más ordenado de ustedes, porque como algunos me lo mandan al correo, otros por mensaje, se forma un desorden y ahí corre la posibilidad de que se pueda extraviar un trabajo, y la idea es que eso no suceda, ¿ya? Por eso es importante tener ahí los respaldos. Con respecto a la evaluación, como les dijimos antes, van a haber 2 evaluaciones, entonces en este proceso una es la de la promediada entre Frankenstein y la evaluación de unidad, y la segunda corresponde a la evaluación de procesos, donde entran todas estas tareas. Recuerden que ustedes por entregar una tarea ya tienen el ticket, por lo tanto, si les cuesta desarrollar algo, no se preocupen, pueden preguntar, por supuesto, para poder mejorar su desempeño, o también pueden entregar y yo ahí les hago una retroalimentación. Pero si se equivocan, igual van a tener el ticket, recuerden eso, ¿ya? Así que no les den miedo entregar sus tareas porque no entienden algo, ¿ya? Para eso están los medios de comunicación y me pueden preguntar cuando ustedes quieran. Entonces, queridos, hasta ahí. ¿Se comprendió? ¿Hay alguna duda con respecto a esto?
Porque si no hay dudas podemos comenzar con la clase. Si está claro, háganme así con sus reacciones. Está bien, Miss. Muy bien, perfecto. Entonces, comenzamos con la clase y necesito que ahora ustedes coloquen en el chat presente para que queden en el registro de la asistencia. Vamos colocando presente, perfecto. Aquí Millaray Sandoval levantó la mano. ¿Milla? Fue sin querer, Miss. Ah, pues si quiere. ¿Tiene claro Millaray lo que hay que hacer en todo caso? Sí, Miss, pero ¿se pueden entregar las tareas que tengo atrasadas? Por supuesto. Ah, querido, eso es muy importante. Muy buena pregunta de la Milla. Todas las tareas se pueden entregar, ya, incluso la de la clase 1 si usted no la hizo. Yo hace un tiempo atrás, a finales de mayo, le subí un registro de proceso. Hay gente que me ha ido entregando las tareas atrasadas y todavía no están en ese registro. Pero es fácil de revisar. Usted vaya revisando tarea por tarea y vea si lo entregó. Si no lo entregó, comienza a entregarlo, porque yo el 17 cierro las tareas y empiezo a revisar todo lo atrasado, ¿ya? Y con eso coloco la nota. Así que si no entregó algo, todavía es tiempo, ¿ya? El que se arrepiente se salva, dicen por ahí. Así que no pierdan su oportunidad, chiquillos. Muy bien, queridos. Y comenzamos, una vez que está registrada la asistencia, vamos a empezar entonces con la clase número 13, que se va a centrar en los cuentos policiales y sus personajes, ¿ya? El objetivo, como ustedes saben, estamos trabajando con el OA 8, que corresponde al análisis y la interpretación literaria, y en este caso, en esta clase en particular, vamos a trabajar la interpretación del cuento Hombre en la calle, considerando, cuando sea pertinente, por supuesto, la caracterización de sus personajes. Nosotros la semana pasada trabajamos los personajes, así que vamos a ver de qué nos acordamos. ¿Se acuerdan cuáles eran los personajes tipo? Y aquí le voy a preguntar al Benjamín Fuentes. Benjamín, ¿estás ahí, Benjamín? Benjamín, ¿estás ahí? Vamos dejando en el registro. Benjamín, ¿está o al agua? Te llamo a Benjamín. Vamos a ver otro que lo pueda rescatar en este momento. El Nicolás González. Nicolás González, ¿estás ahí? Sí, sí. Muy bien, Nico. ¿Nico se acuerda cuáles eran los personajes tipo que vimos la semana pasada? Recuerde que esto es sin miedo a equivocarse. ¿Qué entendemos por un personaje tipo? Chan. ¿Nicolás? Y el secundario. Ya tenemos personajes que se pueden caracterizar según el nivel de protagonismo, ¿cierto? Ahí tenemos principal y secundario, pero los tipos se relacionan mucho con la palabra estereotipo. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿O se les borró la memoria? ¿Cómo es posible? Sí, me acuerdo. Fernando Sí. se acuerda. ¿Quién más por ahí? Una pregunta, Diga. ¿estereotipo y cliché son lo mismo? No, no son lo mismo. Por lo general la palabra cliché responde a frases, ¿ya? O a ciertas situaciones que se han vuelto estereotipos a partir de su repetición. Pero los estereotipos corresponden a las características que nosotros le damos a un elemento y que se repiten en la literatura, ¿ya? O en la vida cotidiana también. Por ejemplo, vamos a ver si los recordamos. ¿Se acuerdan que nosotros vimos estos estereotipos la semana pasada? Teníamos el estereotipo del anciano, la anciana, el detective, el seductor, la dama, el pícaro, el avaro, el caballero, la madrastra. ¿Se acuerdan de eso? ¿O no? ¿Ya se les borró la memoria? Sí. ¿Cómo es posible? La Elena por ahí se acuerda. Muy bien, Sí. hoy día, queridos, si no se acuerdan de eso, vamos a recordar un poco el tema de los estereotipos, especialmente centrado en el estereotipo del detective, porque como les anuncié al inicio, vamos a trabajar la novela policial, ¿ya? Y antes de comenzar con las características de la novela policial, me gustaría saber
¿Qué estereotipos pueden ver ustedes aquí representados o con qué tipo de relato ustedes lo podrían relacionar y por qué? Aquí le voy a preguntar a la Constanza Correa. Constanza Correa, ¿estás ahí? Constanza. Constanza. Otra más que cae al agua como el Benjamín Fuentes. ¿Qué le pasó hoy día? ¿Está medio dormido, chiquillos? Vamos acá, un segundo para anotar a la Constanza. A ver qué le pasó. Correa. Y vamos entonces, Florencia Bravo. Florencia Bravo. Flo, ahí está activa. ¿Tiene voz de tuto, Florencia? Sí, no Florencia. sé, que puede ser algo, un relato policial porque atrás hay una pistola. Ya, por lo general nosotros relacionamos siempre las pistolas con los relatos que tienen que ver con la policía, ¿cierto? Cuando nosotros observamos ciertos indicios, como el caso de la pistola, que decía su compañera, y que lo ayudaba a relacionar con los relatos policiales, ahí estamos hablando de ciertos estereotipos que nosotros estamos construyendo, ¿ya? Y en este caso, uno de los estereotipos más utilizados corresponde al personaje tipo del detective, ¿ya? La novela entonces que vamos a revisar hoy día justamente tiene que ver con este personaje que son los relatos policiales o de detectives. Y aquí, chiquillos, es muy importante considerar lo siguiente. Una de estas cosas es el tópico, ¿ya? El tópico que se va a utilizar o el tema recurrente que va a aparecer en estos relatos corresponde a los crímenes misteriosos, ¿cierto? Y a los sagaces detectives que se van a encontrar. Y vamos a ver si Benjamín Fuentes ahora está. ¿Está Benjamín o no? ¿O desapareció de por vida? ¿Benjamín Fuentes? Sí, Miss, ahora sí. ¡Ah, Benjamín! Muy bien, te borro, Benjamín. Es que Benjamín. fui al baño. Ah, fuiste al baño, perfecto. ¿Qué entiende usted por algo sagaz? ¿Qué entendemos por sagaces? Sagas. ¿Sí? ¿Cuándo yo digo que una persona es sagaz? Oh, no sé. Muy bien, miren. Palabra que vamos a incorporar al vocabulario, perdón, que ya estoy media dormida, parece. Al vocabulario, Léxico. sagaz. Sagaz corresponde a una persona que comprende con claridad una situación. Por eso los detectives, por lo general, tienen esta característica porque son muy analíticos, observan las situaciones y tienen la capacidad de comprenderlas con claridad y así descubrir el misterio, ¿ya? Otro elemento importante de la narrativa policial corresponde a que juegan mucho con las expectativas del lector para mantener la intriga, ¿ya? Siempre van a estar tratando de mantener la atención o dando algunas pistas que nos ayudan a comprender un poco el misterio y también muchas veces a despistarnos a nosotros como lectores, ¿ya? Hay muchas pistas que funcionan como distractor y eso facilita mantener la intriga durante el relato, así que va a ser un elemento central esto de jugar con la expectativa del lector. El otro elemento central corresponde a la resolución de un caso. Eso me imagino que no tenemos que explicarlo porque nosotros lo evidenciamos claramente siempre en los relatos, ¿ya? De este tipo. Y un dato importante tiene que ver con el origen de este tipo de narrativa que inicia con el escritor Edgar Allan Poe con los relatos de la Rue Morgue o de la calle Morgue, ya que corresponde a un asesinato que sucede en una habitación donde no está la chapa forzada y no dejan ninguna huella al respecto, ¿ya? Solamente hay una noticia de un zoológico que fue vulnerado donde se robaron un mono, ¿ya? Ese es como el único dato que hay de esa noche. Y el detective ahí lo que busca es descifrar este misterio y cómo se puede relacionar quizás con este otro caso del zoológico. En este caso, queridos, en los relatos de misterio, por lo general, nosotros reconocemos a los siguientes detectives. Aquí tenemos a Dupin, que es uno de los primeros detectives que se conoce, que tiene como sagas, ya porque después de la Rue Morgue viene Carta Robada y otros títulos.
También tenemos al más conocido, diría yo, a Sherlock Holmes, del cual se han hecho varias series, ¿cierto? Y películas. Y finalmente vamos a tener aquí a Myers, que es el detective que nosotros vamos a trabajar hoy día, ¿ya? Para esto, chiquillos, ustedes deberían haber leído El hombre en la calle, ¿ya? De George Simenon. Y tenemos que decir sobre este autor, o mejor dicho, sobre el personaje, porque en él nos vamos a centrar, es que en este caso trata de resolver un crimen en París y el método que utiliza es ponerse en el lugar del criminal, ¿ya? Ahí vamos a tener una de las características principales por las cuales se va a diferenciar de los otros detectives que son quizás un poco más conocidos, ¿ya? Chiquillos, hay alguien que está con su micrófono activado y me parece que está rozando constantemente con tela porque se escucha un sonido constante. Así que por favor, silenciar sus micrófonos. Finalmente, retomemos. Vamos a tener aquí en este personaje una perspectiva más humana sobre el criminal, ¿ya? Porque se va a centrar en el análisis de su personalidad, más que en las acciones que éste comete. Lo que busca es comprender por qué está cometiendo estos crímenes, ¿ya? Y ese va a ser un punto de diferenciación con respecto a los otros detectives que vamos a encontrar. Recuerden las personas atrasadas ir colocándose presente, ¿ya? Lo cual es muy, muy importante. Muy bien, como ustedes saben, nosotros acá estamos trabajando el análisis y la interpretación. En este caso, una de las primeras cosas que van a tener que analizar ustedes en el cuento que leyeron corresponde a las características de este detective, que es bastante particular, que incluso su propio autor lo define como un antihéroe, ¿ya? Para eso vamos a leer el siguiente párrafo, o mejor dicho, yo se lo voy a leer y le voy a pedir a algunas personas de la audiencia que me pueden responder estas preguntas que están aquí al ladito. ¿Cómo se caracteriza Maigret? ¿Ya? O Maigret. 2, ¿en qué se diferencia Maigret de los otros detectives que se nombran? 3, en el texto se dice que Maigret es un antihéroe. ¿Qué creen que significa esto? ¿En qué sentido sería un antihéroe? Aquí ya tenemos una pregunta más de interpretación porque ustedes van a tener que tratar de definir, ¿cierto?, el concepto de antihéroe a partir de lo que se dice en este extracto. Y empiezo a leer entonces. Pero Maigret no tiene nada de espectacular. No es un hombre arriesgado a los Sam Spy, ni un genio ridículo como Hércules Poirot, ni un pródigo del cálculo como Dupin, de Poe, ¿se acuerdan que lo mencionamos al inicio? Ni un deductor genial como Sherlock Holmes. Maigret es casi un hombre de la calle, fornido y tenaz. Sí, pero tranquilo, lento y parsimonioso. Parsimonioso quiere decir como calmado, ¿ya? Y hasta familiar. Es un detective de la calle media, buen ciudadano, honrado, funcionario, un poco bon vivant gastrónomo y pacienzudo. El antihéroe por excelencia, cuya única virtud notable es su infinita capacidad de comprensión. Muy bien, vamos a partir entonces con la primera pregunta, y aquí le vamos a preguntar a Franco Rubio. Franco Rubio, ¿estás ahí, Franco? Franco. ¿Cómo está, Franco? Bien, ¿y usted? Muy bien, también. Franco, a partir de lo que les acabo de leer, ¿cómo podría definir usted a este detective? ¿Cómo lo podría caracterizar? Sale que es como de clase media, ¿Ya? que es muy, diferente a los demás Ujú. por capacidad de comprensión. Ya, por la capacidad de comprensión, ¿cierto? Además, ¿cómo era su aspecto físico? ¿Cómo era su aspecto físico? Queda de Característica. la calle, fornido y tenaz. Ya, fornido y tenaz. ¿Y qué significa alguien fornido? Como grande, ¿no es cierto? De hecho, si ustedes se fijan, acá en la estatua que se le hace en los Países Bajos a este detective de la literatura,
no lo colocan como los otros detectives que veíamos antes, que eran mucho más delgados, ¿cierto? Quizás de una apariencia más, ¿cómo decirlo? De una contextura mucho más atractiva, sino que este personaje era como todo lo contrario, ¿cierto? Como un poco más fornido, de hecho que tenía como un apetito bastante gastronómico, le gustaba comer bastante. Sin embargo, tenía un método distinto al de Sherlock Holmes, que era menos analítico, ¿cierto? Sino que más tranquilo en su manera de analizar y comprendía mucho mejor a los criminales y eso le ayuda a descubrir el crimen finalmente que ustedes van a tener que analizar en su relato. Muy bien. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. ¿En qué se diferencia? Ah, bueno, acá estuvimos respondiendo esta pregunta también, ¿cierto? Acá hicimos una diferenciación con los otros detectives, así que nos vamos a saltar esta segunda pregunta de análisis. Vamos a la pregunta 3, que corresponde a la interpretación. ¿Ya? Aquí se entiende que Maigret es un antihéroe por excelencia, dice el autor. ¿Qué creen que significa esto y en qué sentido sería un antihéroe? Aquí le voy a preguntar a Sebastián. Sebastián Ruelas. ¿Estás ahí, Sebastián? Sebastián, ¿estás ahí? Sí, Miss, aquí estoy. ¿Cómo estás, Sebastián? Bien, Miss, gracias. ¿Y usted? Muy bien, también. Seba, ¿qué entiende usted por antihéroe según lo que se dice acá? Según este contexto. A ver. Tal vez lo consideran un antihéroe porque es distinto método. Ya tiene un método más distinto. Cuando uno piensa en un héroe, piensa en una persona que es como súper audaz. Él salva, pero no salva de la misma manera que las demás personas. Que los otros detectives, ¿cierto? Que los detectives anteriores, quizás su método es mucho más lento, porque aquí dice incluso que él es mucho más tranquilo, lento, parsimonioso, ¿cierto? Que tiene como una calma casi ceremoniosa, tiene que ver también con su aspecto físico, ¿cierto? Sin embargo, No, tiene unas virtudes tan perfectas también. no tiene virtudes tan perfectas. Muy bien, Elena, excelente. Este detective rompe un poco con el estereotipo quizás del detective que funciona como un héroe, ¿cierto? Este es un ser humano que se presenta de manera normal y que es un poco más analítico de algunas situaciones, quizás no muy rápido como Sherlock Holmes, pero sí es analítico y ayuda a resolver los crímenes. Perfecto, queridos. Muy bien, chicos. Entonces, una vez pasando a nuestra parte de práctica, la tarea que ustedes van a tener que entregar para la siguiente semana corresponde en responder solamente 4 preguntas, ¿ya? Las van a responder en su cuaderno y al igual que las actividades anteriores van a subir la foto de su cuaderno. Para eso tienen que leer el texto que está entre la página 36 y 46, ya que corresponde al relato El hombre en la calle. Y ahí lo primero que van a hacer, que ya lo hicimos en parte en esta clase, corresponde a describir el aspecto físico del sospechoso al comienzo y al final de la persecución. Lo mismo que hicimos con el detective, de hablar de cómo él era físicamente, lo van a tener que hacer, pero en este caso con el sospechoso del crimen. 2. ¿Cuál es la motivación del hombre para soportar los 5 días de persecución que sufre? ¿Ya? Recuerden que Maigret, en este caso, nuestro detective, lo que busca es empatizar de cierta manera o ponerse en el lugar del sospechoso o del criminal en este caso para poder comprender la situación y así descubrirlo. Por lo tanto, esta pregunta va a ser fundamental para que nosotros podamos rastrear el método que utiliza Maigret. Después, la 3, que se relaciona con la anterior, describe los métodos que emplea Maigret para resolver el caso. Luego responde cuánto hay en ellos, de intuición y cuánto hay de razonamiento. Recuerden que el razonamiento tiene que ver con las causas que están fundamentadas y la intuición corresponde a este sentimiento de certeza que puede tener el detective, ya que no necesariamente va a estar respaldado por hechos, sino más bien con su experiencia.
En la número 4 tienen que responder qué importancia tiene para el sentido de la historia el cambio de la apariencia que tiene el sospechoso a lo largo del relato. Recuerden que, y aquí siento ser majadera, pero este detective utiliza un método bastante particular que es analizar la personalidad del personaje sospechoso, del criminal, para ponerse en su lugar. Por lo tanto, aquí vamos a notar un cambio ya en el criminal. Vamos a notar que es un personaje mucho más complejo y dinámico en este caso. No es malo solo por ser malo, podríamos decir, ¿ya? Así que esas son las 4 preguntas que ustedes van a tener que responder. Y esto, queridos, se entrega el 7 de julio. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Hagan así con su manito para reaccionar si es que no tienen dudas. Perfecto. Así, justamente. Y para finalizar, entonces, vamos a hacer nuestras preguntas de cierre y le voy a preguntar a la Antonella Salinas. Antonella, ¿está ahí, Anto? Aquí estoy, Miss. Muy bien, Antonella. ¿Por qué se caracterizaba, Antonella, los relatos policiales? Nómbreme alguna característica que se acuerde. El tópico. ¿Ya? ¿Cuál era el Por tópico? crímenes misteriosos y sagaces detectives. Muy bien. Y también jugaba siempre con la intriga, ¿cierto? Mantener la atención dentro del relato. Perfecto. Después, al Gustavo Pizarro. Muchas gracias, Antonella. Gustavo. Gustavo Pizarro, ¿estás ahí? Gustavo. Sí, Miss. Muy bien, Gustavo. ¿En qué se diferenciaba Maigret de los otros detectives? ¿Se acuerda? No me acuerdo la palabra. Piénsalo. No, a mí no recuerdo. No se acuerda. Acuérdese de la imagen. ¿Alguien le puede ayudar ahí a su compañero? ¿Se ponían los zapatos del crimen? ¿Cómo? ¿Se ponían los zapatos del criminal? Muy bien, se ponían los zapatos del criminal para resolver sus crímenes. Él no se caracterizaba por ser muy ágil en su físico, por lo tanto tenía que utilizar mucho más su intelecto para poder resolver los crímenes, ¿ya? Y eso es lo que ustedes van a tener que observar en el relato que van a tener que leer, ¿de acuerdo? Y finalmente, chiquillos, la tarea que tenían que hacer para la siguiente semana, que no está de más recordarlo, ¿cierto? Que es responder simplemente estas 4 preguntas, ¿ya? Recuerden que esto es parte de su evaluación de proceso y es fundamental que la puedan resolver. Muy bien, queridos, si no hay más dudas, entonces me despido y nos vemos la próxima semana en la siguiente clase online. Así que, chao, chao. Excelente. Que esté muy bien. Adiós, Miss. Adiós. Chao, que estén Chao. bien. Cuídese. Chao, Miss. Chao, Chao, Miss. Chao, mi. chao, que estén bien.